Espíritu Santo de Dios, y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bien, con nosotros, como todo tiene su tiempo, amén. Ya se fue la dirección del culto, la adoración, fue la alabanza, fue el levantamiento de ofrenda y la lectura de la palabra, pero ahora viene lo mejor, el maná del cielo, amén. Con nosotros nuestro hermano Bones, el profeta, amén. Tony Bones con nosotros, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. ¿Cuánto le dan alabanza a Dios Todopoderoso? Sea alabado Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. ¿Cuánto estamos gozosos de un culto más? ¿Cuánto estamos alegres de habitar en su presencia? Si no nos gozamos ahorita, no vamos a deleitarnos toda la eternidad en el cielo. Por eso hay que aprender aquí. Amén. Bueno, mis hermanos, sea todo para la gloria y la alabanza de Cristo, el Rey de Reyes. Amén. Vamos a leer nuestra palabra, amén, y la vamos a abrir en Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Cuando lo tengamos, respondemos con un amén, nos ponemos de pie, dándole toda la gloria y reverencia a Dios, amén. Gálatas 5:19. Aleluya, gloria a Dios. Los que puedan ayudar a buscarlo, hermanos. Gálatas 5:19, amén. Cristo vive, gloria a Dios. Reverencia a la palabra, por favor, sabiendo que esto es más que el himno nacional, amén. Gloria a Dios, Cristo vive. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gracias, amada hermana, amén. Amén, lo tenemos. Palabra leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Vamos a orar por la palabra. Soberano Dios, buen Padre Celestial, Rey de Gloria, te damos gracias, Padre amado, Señor, por bendita esta palabra, Señor, que tú has puesto, Señor amado. Santa es, Padre amado, Señor, y la escudriñamos, Señor, para meditarla, Padre. Padre, me aparto, Padre Celestial, para que tú unjas mis labios, Padre, pasando un carbón encendido, y usa mi ser, mi cuerpo, mi espíritu. Sama, Kenda, Reba, Sam. Quema ahí, Padre amado, mis labios para que salgan palabras sabias de lo alto, no humanas, Señor amado. Señor Jesús, seas tú predicando, Padre Jesucristo, a través de mis labios, Señor amado, y seas bendiciendo esta palabra. Señor, toma el control de mi garganta y reprenda al diablo sus demonios, Señor, que quieren poner ahí, Señor, toda cosa mala en mi garganta. En el nombre de Jesús se va, Señor. Hay libertad para predicar, para que tu palabra, Señor, sea llevada con conocimiento, entendimiento a lo alto, Señor. Derrama sabiduría a lo alto en el pueblo, Señor, para que ellos puedan entender tu palabra, Señor amado. Reprendemos los brujos, los hechiceros, y cae por tierra toda opresión demoníaca. Enda, senda, kenda, raba, senda. En tu nombre, Jesús. Toda obra imperfecta de demonios se va fuera en el nombre de Jesús. Todas serpientes, escorpiones, fuera en el nombre de Jesús. La unción de tu Espíritu Santo queme, consume y quebranta toda obra del enemigo. Amén y amén. Nos ponemos a nuestro asiento. Amén. Nos sentamos. Amén, amados hermanos. Un gozo, pues, por la gracia de Dios. Sin ser digno, pues, me toca administrar la palabra. Y el tema que he traído en esta noche se llama Venciendo a la carne mediante su Espíritu Santo. Amén. Dígale que está a su lado, no se duerma. Vamos a tener un tema: venciendo a la carne mediante el Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, amén. Sabemos que este libro está escrito en el libro de las Gálatas, el cual el apóstol Pablo los amonestó que, habiendo comenzando en el Espíritu, terminaron en la carne. Por eso yo siempre digo y testifico y puedo predicar que no es cómo empieces, sino es cómo finalizas la carrera final. Porque cómo empiezas no te va a destinar al final si entras al reino de los cielos.
Porque la misma palabra de Dios me narra que muchos en aquellos tiempos dirán: Señor, Señor, en tu nombre yo profetizaba, echaba fuera demonios, hacía esto, llenaba estadios, se levantaban los paralíticos, pero el Señor les dará partes de mí. Amén. Porque el Señor lo que busca es la santidad y una vivencia en el Espíritu. Y este fue el error de los Gálatas, el cual, dejando entrar a la congregación, y lo que está pasando hoy en esta generación, que la apostasía se está cumpliendo, donde falsos maestros guiando al pueblo con sus deseos desordenados, pasiones desordenadas, el cual predica sabiduría humana pero no palabra, la cual es espíritu y mata la carne. Amén. Solo le han estado alimentando a la carne, pero la sobra del fruto la estaba apagando. Y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y entonces Pablo os exhorta a los Gálatas, ¿no? Y narra en este libro cuáles son las obras de la carne. Amén. Pero todo tiene que ver un principio. ¿De dónde comienzan las obras de la carne y desde cuándo se inicia y en qué historia asemeja todas estas obras? Y por eso vamos a abrir en el libro de Génesis para ver el principio de dónde comienzan las obras de la carne. Vamos a abrir en Génesis, pero no quiero que se pierda de Gálatas, por favor, que ese es el tema central. Génesis 3:7. Está en el principio, amén. No es de perderse, es el primer libro. Génesis 3:7. Vamos a ver de dónde inicia el problema de la lucha del ser humano con la carne, con nosotros mismos, en pocas palabras. Conforme predicaba en el ayuno un domingo, conforme Pablo hablaba y decía y se explicaba: miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? Amén. Esta es la continuación del tema. Génesis 3:7. En Génesis 3:7 me revela algo muy profundo. Dice: estos fueron abiertos, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Yo quiero que te enfoques en algo. Primeramente se abrieron los ojos, porque nuestro Señor Jesucristo habló al pueblo de Israel, a los israelitas, el cual les pudo avisar que la ventana de nuestro cuerpo son los ojos. Pero en esos tiempos Adán y Eva estaban desnudos y en ellos no había malicia. No había nada de pensamientos desordenados, aún sus ojos no habían sido abiertos. Pero ¿cuál fue la astucia de Satanás? Satanás sabía que él no podía ser omnisciente. Omnisciente es una naturaleza de Dios, que es que él puede estar en el presente, en el pasado y en el futuro. Él lo sabe todo. Pero Satanás, como no puede estar en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro, no lo sabe él, ni tampoco él puede estar aquí en otra iglesia. No, eso es un poder de Dios, porque a él sea toda la gloria. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Fue tan astuto de que él hizo comer a Adán y a Eva el libro para que sus ojos se sean abiertos. Y así el diablo ya no tenía necesidad de estar atacando uno por uno, sino que la carne iba a destruir al ser humano. Creo que no me entendieron, amén. Lo que te estoy tratando de decir es que tú tienes una lucha contra ti mismo. Tu peor enemigo eres tú mismo. Tú tienes el poder para edificarte o para destruirte a ti mismo, de tus labios mismos. Lo que hay en tu corazón, de la abundancia de eso habla tus labios. Todo eso sale. Pero luego me narra que primeramente fueron abiertos los ojos para que ellos conozcan el bien y el mal. Y luego, ¿qué dice? Ahí mismo en el 7, y conocieron que estaban desnudos. En pocas palabras, lo que ellos vieron, que por primera vez se vieron su vergüenza, que estaban desnudos. Y es por eso que la mayor lucha del ser humano en el hombre y la mujer siempre va a ser su debilidad, sea la mujer que lucha contra un hombre que está bien parado, bien fortachón, y el hombre también lucha contra una mujer que está así como dice en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque los ojos fueron abiertos y lo primero que vieron, ¿qué fue? Su desnudez. Y desde ahí viene la lucha más dura del ser humano, tanto como hombre como mujer. Porque de ahí salen los pensamientos laxívicos de pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio, todo eso que son obras de la carne. Y entonces el diablo, que Dios lo reprenda, fue tan astuto que él permitió y lo encajó y lo acogió a Eva primeramente, y le hizo comer del fruto para que el hombre comiera, y luego ellos conocieron el bien y el mal. Y desde ese día el hombre, que era perfecto,
comenzó a vivir en las obras de la carne desde el primer día que Adán vio que su mujer estaba deleitosa y desnuda. Desde ese momento el hombre tiene lucha contra mirar a una mujer. Desde ese día la mujer tiene una gran lucha, que así como la serpiente no utilizó muchas cosas, sino que utilizó solo la palabra. En el mundo dice, a la mujer solo se la atrapa con la labia, dice. Entonces desde ahí la serpiente fue tan astuta y entendió que a la mujer cae por palabrería. La cristiana está bien sirviéndole a Dios y manda un filisteo, y el filisteo le escribe: eres bonita, eres elegante, te queda así la ropa, y se la lleva al mundo. Y en cambio al hombre con los deseos de los ojos mira a los filisteos: uy, yo me voy de la iglesia por esto. Pero ¿qué es lo que quiere Jesús? Mi Dios Todopoderoso lo que quiere es que nosotros venzamos todas esas obras de la carne a través de su Espíritu Santo. Porque Él nos mandó a vivir en la carne. En Pedro dice la palabra de Dios que dijo: ya bástese, cuando vivían como gentiles, de haber sido lo que hicieron. Fornicación, idolatría, hechicería, borrachera, ya bástase. Aquí ya no estamos para volver atrás, ya no estamos para regresar al mundo, porque Cristo viene y no te has preguntado dónde va tu alma, porque la paga del pecado es muerte, y el que muere en pecado hay un infierno. Pero si tú te consagras, te santificas, con fallas, con debilidades, quieres vivir en el Espíritu, arriba te espera la corona, te espera una gran cena, una gran boda, porque así le dijo a Pablo: en mi debilidad yo me perfecciono. Hay una palabra muy clave: el orgullo. El orgullo hizo caer a alguien llamado Lucero, que actualmente hoy es el diablo. ¿Y por qué el orgullo lo hizo caer a Lucero? Porque yo me imagino que cuando Lucero, que fue tan sabio, imagínate, no solo hizo caer a dos hombres perfectos. Si ellos no eran perfectos, ¿qué será de nosotros que vivimos en esta carne? Si allá arriba había ángeles que no vivían en la carne ni de manera humana, sino que eran espíritu, luz, me narra la palabra de Dios, pero sí me narra que tenían corazón. Porque me dice en el libro de Ezequiel, ábralo conmigo, Ezequiel 28, está pasando los profetas mayores, Jeremías, Daniel, todos esos libros. Ezequiel, capítulo 28. Si no lo encuentra, yo seguiré. Discúlpeme que por el tiempo, amén. Pero ahí pendiente, amén. Ezequiel 28, versículo 17. Ezequiel 28, versículo 17. Si no, escuchen nomás, por favor, ya, por el tiempo, amén. Ezequiel 28, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Vemos que son ángeles, pero tienen corazón. Son espíritus, pero tienen corazón. Porque la Biblia me narra que de lo más oculto guarda tu corazón. ¿Por qué lo dijo Jehová? Porque había un ángel que no era cualquier ángel, era un querubín. Y se enalteció su corazón. ¿Y qué será del hombre que vive en la carne, en este cuerpo? Por eso todo, la maldad, sea bueno, sea malo, sale del corazón. Los buenos pensamientos, los malos pensamientos, me narra la Escritura a través de Jesús. Pero se enalteció el corazón. ¿Y por qué? ¿Qué significa que se enalteció el corazón? Yo me imagino que la historia, porque a mí me gusta ser muy historiador, yo me imagino que Lucifer hizo lo mismo, ¿no? Yo siempre digo, ¿sabes cómo entender a Lucifer lo que hizo en el cielo? Date cuenta cómo está el mundo. ¿Cómo es en el mundo? El rey está al lado su consejero y está al lado lo más cercano. ¿Y quién siempre se mira? El más cercano. ¿Y quién fue el que se le dobló a Dios? El más cercano. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo me imagino que mientras este ángel tan hermoso iba haciendo contiendas para dividir allá la iglesia de los cielos, este ángel iba diciendo: oye, Dios como que no es Dios. Yo sí quedo como Dios. Mírame, yo estoy bien bonito. Pero ¿qué es lo que pasó? Que este ángel no sabía que había un Dios, que aunque estaba allá arribísima, él lo escuchaba todo y lo veía todo. ¿Y cuál es la arrogancia del ser humano? Que peca y peca y peca y no se da cuenta que aunque el hombre no te ve, hay un Dios que sí te ve. Aunque te escondas debajo de la cama, debajo de la cama oscura, hay un Dios que te ve, porque no hay nada oculto que no sea manifiesto a través de la luz.
Y entonces es muy peligroso cuando el hombre, el ser humano, peca y peca y peca. ¿Por qué? Porque el corazón se engorda y se enaltece y se comienza a creer que está bien, pero en realidad está mal porque Jehová lo está viendo todo. ¿Y qué dice la palabra? Que el humillado será enaltecido y el enaltecido será humillado. El enaltecido de aquel ángel que estuvo arriba fue humillado hasta lo más sumo, que fue enviado acá abajo. Y hoy en día Satanás, que Dios lo reprenda. ¿Pero qué? Si yo como ser humano me humillo, le digo, Dios, yo sí tengo un problema en esto. A mí me falla esto. A mí me falta cambiar esto. El Señor me enaltecerá ayudándome a través de su Espíritu Santo. Pero si tú te enalteces, crees que no estás en pecado, te vas a humillar hasta lo más bien. Por antiguo. Por eso siempre yo digo, hay que aprender a reconocer. Porque si este ángel hubiera reconocido que él estaba haciendo mal, digamos, no, estoy haciendo mal, ¿cómo le voy a estar fallando a Dios dividiéndole la iglesia de los cielos? Él lo hubiera salvado, yo me imagino, pero mientras él más hacía discordia, más hacía división, más su corazón se le engrosó al pecado, y más era su corazón engañoso, porque los ángeles también tienen corazón, aquí están los estudiadores. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué significa aquello? Yo siempre digo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tú quieres predicar sabiamente, aléjate de todo el pecado. Me recuerdo que yo entraba a la congregación que yo congregaba, y en el momento que este versículo se me metió al corazón, ¿qué significa? Corrompió su sabiduría. Y yo era analizando, discerniendo, ¿qué significa? Y cuando yo iba entrando a la puerta de la iglesia, va pasando una mujer así con vestido corto, y yo decidí agachar la cabeza. Y cuando yo agaché la cabeza, cayó fuego. Y me hizo entender qué significa ese versículo. Y le dije al Espíritu Santo, entiendo. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Deja de pecar y Dios te va a hacer sabio. Porque él vio que yo me negué. Y entonces dijo, ya, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Derramó. Y entonces lo que el Espíritu Santo me derramaba, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿A qué se refería? A que cuando Lucero vio a Dios, él lo vio en toda su imagen y semejanza, porque Job me narra que él estaba cuando creó todo. ¿Y qué es lo que le pasó a Lucero? Dijo, wow, cuenta las estrellas, la llama por su nombre, creó el cielo, creó todo esto. Y él quiso ser semejante a Dios. Y entonces en el momento que él deseó eso, su corazón se corrompió a causa de ¿qué? Que a él entró la malicia. ¿Y qué clase de malicia? Que él iba a gobernar como un tirano. Por eso significa corrompió su sabiduría. ¿Y cómo me acompaña esta teoría? Es que date cuenta, el tipo de rey que iba a ser Lucero, pero eso no iba a pasar. Si él llegaba al trono, date cuenta cómo gobernaba el rey de Egipto. Lo esclavizó, era tirano. Así se corrompió su sabiduría, pero él no sabía que había un Dios todopoderoso que no iba a permitir eso y lo echó. Por eso él ya no podía estar en ese lugar. Entonces el mismo Dios lo botó. Y la Biblia me narra que no es algo despacio, sino como que hace entender como que los ángeles los patearon y por haber hecho discordia arriba en el cielo. Y entonces, ¿por qué? Porque él ya, su conocimiento ya estaba corrompido, ya estaba con la tiranía. Por eso dice la Biblia, el diablo viene a matar, a robar y a destruir. O sea, su corazón ya estaba eso. Y él ya no podía encajar en un cielo santo. Santo. Hay alguien que perdía mucho como el predicador. Hay alguien que me pudo entender la revelación. Hay algo que tú tienes que entender. Que si tú anhelas algo que tú aún no estás preparado, te vas a corromper y puedes caer caído y no levantado. Un consejo sano que el Espíritu Santo me aconsejó. Por eso yo siempre le digo a tus tiempos, yo no estoy apresurado. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué es lo que pasa? A causa de tu esplendor, o sea que él miraba su estrellita, sus diamantes, y él decía, ve, yo tengo esto, y tú solo tienes una perla, yo tengo 10 perlas. Así hay algunos en la iglesia, yo soy apóstol, que yo soy profeta, yo soy más que tú. Aleluya. Aún no han entendido el evangelio y que arriba uno cayó, ¿qué te espera que tú veas aquí? Aleluya. Dile, cuando alguien se te levanta así, dile, hermano, arrepiéntase que le va a pasar lo que le pasó a ese niño de arriba. Solo que cayó aquí en la tierra, usted va a caer directo al infierno por arrogante. Porque así es la palabra, es dura, pero tengo que predicarlo. El altivo Dios lo resiste, dice la palabra.
¿Por qué creen que muchos se van a quedar por arrogantes, soberbios, creyéndose más que Dios misma vez? Y entonces, este inicuo fue el encargado de abrir las puertas a la obra de la carne. Pero la palabra de Dios me narra que así como por un hombre entró el pecado, por otro hombre también vino la salvación. En cual la palabra me narra que el primero Adán falló, pero para eso vino el segundo Adán, que es Jesús, a dando vida eterna y en abundancia, y a derribar y a quebrantar las obras de la carne. Alabanzas a Rey que murió en la cruz del Calvario y por su sangre somos limpios. Y Jesús me narra y me dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Pero mucho yo siempre le digo, tú piensas que porque te digo estás perdido, me vas a decir, no, yo sí conozco donde vivo, donde trabajo, yo camino todas las calles. Yo no hablo de esa perdición, hablo de una perdición de tu corazón, que te sientes vacío y las carnes, las obras te tienen esclavizado y estás perdido. Y solo Jesús en esta noche, no la pierdas, esta oportunidad te puede librar. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Cuando Adán y Eva perdieron, ¿qué comunión perdieron? A ser amigos de Dios y hablar con Dios cara a cara y estar tan cerca de Él. Pero Jesús vino a restaurar aquello mediante su sangre. Por eso, a través de su sangre, del sacrificio, hoy podemos entrar con toda libertad ante el gran trono alto. Porque en los tiempos de antes solo eran los sacerdotes por cierto tiempo. Pero hoy en día tenemos toda la libertad por la sangre de Cristo Jesús, que nos lavó y nos limpió. Y justificados pues por la fe, me narra la palabra, somos salvos. La fe que nosotros podemos entrar a este lugar, porque Él derribó toda obra de la carne. Por eso Él dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Es lo que quiso decir, yo vine a recuperar la relación con el ser humano. Yo vine a recuperar la santidad que perdió Adán y Eva. Yo vine a recuperar la pureza que perdió Adán y Eva. Y por eso constituyó un pueblo santo que es Israel. Y el evangelio, el plan divino de Dios fue también traerlo a los gentiles, que hoy en día somos nosotros. En todo el mundo, y la palabra se está cumpliendo. Que cuando el evangelio se predica en todo el mundo, Cristo viene. Ya no juega el evangelio. Si estás apartado, devuélvete a Cristo Jesús. No pienses a volver al mundo. Si no has aceptado a Jesús, acéptalo esta noche, porque Cristo viene. Todo se está cumpliendo. Entonces Jesús fue tan sabio, por eso yo redarguía en Gálatas. Vamos a volver en Gálatas 6, Gálatas 5, 5, Gálatas 5, el 19. Por eso Romanos, conforme vimos en el estudio pasado, Pablo narraba a la iglesia de Roma que el que vive para la carne terminará muerto, pero el que vive para el espíritu va a tener vida en abundancia. Tú decides si vives para la obra de la carne o vives en el espíritu. ¿Y por qué? Tú tal vez dirás, no, si yo soy hermanito. Es que muchas veces hay hermanos que aún pueden estar con Biblia, con corbata y todo, pues viven en la carne aún. Santo, aleluya, gloria a Dios. No es necesario que estés en el mundo, ser mundano. Puedes tener Biblia, puedes estar bien vestido, pero aún vives en la carne. Amén. 5:19. Y me narra la escritura, yo dije, Dios, tú eres tan sabio. 5:19, ahí está otra vez, manifiestas son las obras de la carne. Ya lo leímos, amén. Pero ahora vamos a leerlo en 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley, conforme narró Pablo, que había una ley que se revelaba, y esa era la carne, el pecado que moraba dentro de él. Pablo lo que quería narrar, que aunque él era apóstol, él nunca dijo yo soy perfecto. Él narró su lucha. Él mismo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne? Lo que quiero hacer no lo hago, y hago el mal que está en mí. Pero Pablo nos mandó a vivir una vida en el Espíritu, de consagración, de ayuno, oración y vigilia. Por esto, hoy en esta noche Dios trajo este tema a la iglesia. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere? Una iglesia llena del Espíritu. Que crezcamos, no que estamos en la carne para estancarnos y empeorar más al otro. Eso es lo que quiere Dios. Por eso nos exhorta con su palabra a vivir en el Espíritu, no en la carne. Pero Dios, tan sabio, yo le digo, porque
las obras de la carne son contrarrestadas a través del Espíritu. Por eso no es casualidad. Y vamos a desmenuzar cada uno versículo por versículo rápidamente, y también con historia de la Biblia de hombres que cometieron errores, pero somos sabios de nosotros no volverlo a cometer. La Biblia es inspirada para que nosotros no lo hagamos, amén, y también inspirada para cuando hay hombres que dieron buen testimonio, nosotros también sigamos a pisar. Amén. Gloria a Dios. Desmenuzaremos amor. El amor es un sentimiento primeramente. Hubo una historia narrada en el Génesis sobre Caín y Abel, que porque Abel trajo buenas ofrendas y Caín dio de lo que se le dé la gana, dice que vio por agrado la ofrenda de Abel. Y Caín le cogió celos. Entonces el amor contrarresta la obra de la carne que se llama celos. ¿Por qué? Porque cuando Caín le entró celo, mató a su propio hermano. Y es que hay gente en la iglesia que no te puede ver crecer, que te cogen celo y dice que son espirituales y andan con Biblia. Alaba si puede. Alaba la revelación. Es por eso que tú puedes estar con Biblia, bien vestidito, pero no. Dios conoce tu corazón y por sus frutos se conocerán. No por los dones. Tú puedes profetizar, alabar bonito. Se levanta el paralítico, pero no tienes frutos. Tú no eres nadie. Por sus frutos, dice, no por los dones, porque los dones son irrevocables. En cambio, los frutos no. La salvación es solo una y la puedes perder. Solo los dones son irrevocables, los frutos no, y la salvación es una. Irrevocable, se puede perder. Y entonces, ¿qué pasó? Caín mató a Abel por los celos. Entonces, ¿qué te quiero decir, amada iglesia? Cuando tú veas que alguien se levante y crezca, el amor te va a ayudar a decir, mi hermano se está levantando, después sigo yo. Por eso el amor cubre y reprende y echa fuera el celo de tu vida. Y luego sigue el gozo, que es alegría. La Biblia me narra en Job que los hijos estaban bailando en fiesta, estaban tomando alcohol y se estaban gozando. ¿Pero por qué? Esto es como el mundo. Solo se gozan en el trago, en el alcohol, en la fiesta, porque son obras de la carne. Pero enciérralos en un lugar sin música, sin alcohol, verá cómo se duerme porque se aburre. Porque es el alcohol, la droga es lo que le hace sentir así como loco, que se aviva. Pero Jesús nos da un gozo que no proviene del mundo. Y ese gozo, el cual nosotros debemos que tenerlo como iglesia. ¿Por qué, jovencito? Porque si tú no tienes el gozo de Jehová, tú vas a buscar el gozo en el mundo. Y la paga del pecado es muerte, y le está dando cabida a la carne. Y el que muere en la carne se va al infierno, así de claro. Por eso, el fruto que es gozo contrarresta a las obras que es borrachera e inmundicia. Y luego sigue paz. La paz es aquello que Jesucristo te da en medio de las tormentas. El mejor ejemplo fue cuando la barca se estaba hundiendo y los discípulos estaban, uy Señor, ¿qué no te das cuenta que morimos? Y él estaba bien acostado así. Imagínense, ¿quién va a dormir en una tormenta que el barco ya se tumba? Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces como ministros, siervos de Dios, no tenemos esa paz en el corazón. Y luego queremos pasar al altar. ¿Y qué vamos a impartir? Turbación. Por eso es necesario tener paz para no impartir turbación en el altar y al pueblo. Aleluya. Y por eso Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, pero no como el mundo. Porque muchas veces la juventud quiere ir a buscar paz en la droga, en el alcohol, en la fiesta, en los enamorados. Pero todo eso es pasajero. Todo eso es vanidad de vanidad, pero la paz dijo que Jesús dejó es para siempre. Por eso yo hoy vengo a predicar a una iglesia que quiera vivir en el fruto, no en las obras de la carne. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí sigue paciencia. La paciencia es soportar. La historia me narra y me revela de un rey que se levantó a contra el otro ungido que Dios ya lo había escogido, que se llamaba David. Pero me narra la atención que muchas veces David tenía la oportunidad de matarlo. Me narra la atención que él en vez de odiarlo, lo amaba. Me narra la atención que cuando Saúl
Pero él, en vez de reírse, gozarse, lloró. Poderoso. Por eso la Biblia dice que él era conforme al corazón de Jehová. Yo siempre digo, un verdadero ungido se lo conoce cuando vive como David, cuando lo persiguieron, y como Jesús cuando la tiene y se queda así. Eso es un verdadero ungido. Gloria a Dios. Pero, ¿por qué? Porque este hombre tenía tanta paciencia, pero Saúl no la tenía. Y por eso andaba todo turbado así, que quería matar, perseguirlo a David. Por eso es necesario que el hombre, el instrumento de Dios, siempre tiene que tener paciencia. Para toda buena obra, los pastores, los ministros, los profetas siempre tienen que tener paciencia. Porque tú puedes traer acá dentro una ovejita o mandarla al mundo. Amén, gloria a Dios. Pero me narra la escritura que David huyó hasta cierta etapa, o sea, lo perdonó en todo. Pero Dios conoce el límite. Ya vio que Saúl no quería perdonar, entonces ya se distanciaron. Ya vio que David ya estaba bien con Saúl, pero Saúl no quiso. Amén. Entonces muchas veces va a pasar eso. Tú ya pediste perdón, ya tú ya estás en paz, pero si la otra persona no quiere vivir en el fruto, ya no es culpa. Ya Dios reconoce todo eso. Entonces eso contrarresta a enemistades y contiendas que son obras de la carne, la paciencia. Porque si tú no tienes paciencia por tu hermano, ay, ese hermano le dijimos que solo una oración corta y se fue de largo. Y véalo con Biblia, bien encorbatado, no tiene ni paciencia. Ese hermano vino primero y ya está en el altar. Gloria a Dios. Dios nos manda a vivir en el Espíritu, no en las obras de la carne. Porque si tú no tienes paciencia por tu hermano, tú vas a tener enemistad y contienda. Y Dios mira de lejos a los que se enemistan y a los que contienden. ¿Por qué? Porque Jesús nos mandó a la unidad. Él mismo oró que seamos uno solo como tú y yo lo somos, Padre. Por eso Dios no ha visto una iglesia donde hay enemistad y contienda. Hasta cierto punto Él soporta, pero cuando ve que no se quiere arreglar la iglesia, Él se va de la iglesia por la enemistad y contienda. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que no tiene paciencia. Y luego de paciencia, benignidad. La benignidad es un derivado, es ser bueno. Vemos el ejemplo de David mismo, que cuando él estaba en el desierto, dice que él guardó a los siervos de Nabal por un cierto tiempo. Y cuando él mandó a uno de sus criados a que le dé comida, agua, dice que este Nabal no le quiso dar. ¿Y qué pasó? David se levantó con tanto enojo y iba a ir con todo para rematar. Pero la esposa de Nabal fue tan sabia y le llevó comida y le dijo, no lo hagas. Por eso muchas veces nosotros como creyentes necesitamos desarrollar la bondad en nuestra vida, que es un fruto. Es hacer el bien al prójimo. Porque muchas veces vemos a un hermano mal vestido, yo tengo muchas prendas y no le doy a él. No soy bondadoso. Puedo estar con Biblia, no soy bondadoso, tú no eres nadie. Por eso la bondad es algo que se ha perdido en la iglesia. Es algo que puede llegar a un hermano y en vez de sentarlo acá adelante, hacerlo sentir bien, lo dejan al último y no le prestan atención. Ya no hay bondad en la iglesia. Por eso en vez de venir las almas se están yendo más al mundo, porque no encuentran bondad en la iglesia. Porque en vez de ayudarle a tu hermano en algo que le hace falta en la cocina, prefieres tú englotonarte con mucha comida y tu hermano padeciendo hambre por no haber bondad en los corazones del pueblo. ¿Por qué? Porque las obras de la carne, como dice al lado, es maldad y mezquinar. Pero si tú tienes bondad, contrarrestas esas obras de la carne. Y de la bondad, la fe es creer. Vemos a Abraham, el padre de la fe, conocidísimo, un hombre al cual Dios le dijo, deja tu parentela y vete donde te indicaré. ¿Cómo que un hombre deja casa, hogar, amigos, tal vez no sé si tenía enamorada? Oiga, que al joven le dice, oye, estás fornicando. Y por ese enamorado no quiere venir a la iglesia a arreglar tu vida. Mira que este varón, yo creo que hasta enamorado de haber tenido allá amor.
Y él dejó todo, su familia. Lo dejó todo por seguir a Jesús. Fue un acto de fe que él ni le preguntó, ¿y a dónde voy a vivir? Él solo vio el desierto. Pero esa fe lo indujo a ser el padre de la fe. Y lo indujo a ser el padre de naciones con una gran bendición, que era más rico que los reyes de toda Canaán, por la fe. Por eso la fe contrarresta la incredulidad, que es una obra de la carne. Porque muchas veces como creyentes Dios nos manda a hacer algo y nosotros estamos, será. Pero si tú sigues con tu será, no verás la gloria de Dios en tu vida. Por eso hay un fruto muy poderoso llamado fe, y es que tú tienes que activarlo en los momentos que Dios te dice hazlo, o te dice muévete, o te dice camina. El pastor, que Dios lo bendiga grandemente, si él no hubiera tenido fe, él no hubiera pasado toda esa cordillera de México, Salvador, todo por allá. Pero ¿qué le hizo mover el pastor? La fe, ¿verdad? Entonces la fe contrarrestó la incredulidad, porque yo me imagino que la incredulidad sí estaba ahí, pero como usted estaba más en el espíritu, pudo más la fe. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos más en el espíritu, para que las obras de la carne mengüen y más tomen posesión de nosotros el fruto del Espíritu Santo. Porque si no tenemos fe, vamos a vivir en incredulidad, y no vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, y dos, los que son apartados o los que no han aceptado a Jesús nunca van a recibir las bendiciones de Dios, que quiere darle vida eterna en abundancia, por no tener fe y ser incrédulo y seguir en el mundo, por no apartarse del pecado para servir a Dios, que tiene muchas mejores cosas. Porque lo que el mundo te ofrece es solo para destrucción y muerte, pero lo que Dios te ofrece es para vida, y Él es tan bueno que te exalta. Y sigue la mansedumbre. Es alguien sumiso, tranquilo. ¿Y sabes cuál fue el mayor ejemplo? Jesús. Imagínate que cuando Jesús llevaba la cruz, antes de llegar a la cruz, lo escupieron, lo abofetearon y lo golpearon. Y él se levantó a entrar a golpes. Él se levantó a gritarles. No, él enmudeció. Pero ve, el hermano solo le toca así. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me toca? Gloria a Dios, se fue a la iglesia y yo me quedé. Dios le pone una prueba del incrédulo para ver tu fe, para ver tu mansedumbre y tenacez. Jesús fue el mayor ejemplo. Dijo: sígame pisar, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y él enmudeció, y no solo eso. Luego le tocó llegar una cruz muy pesada y él callaba. Oiga, que hay hermanos que llevan la cruz. Ay, Señor, ya no avanzo con este problema, ya no avanzo, llevan la cruz. Alábalo. Él enmudeció, llevó la cruz hasta el final, hasta cumplir su ministerio. Jesús es el mayor ejemplo de que nosotros llevemos la cruz de nuestro ministerio hasta el final, hasta que Cristo venga o decida llevarla al reino de los cielos. Niégate, dice. Él se negó y llevó la cruz. Oye, pues el hermanito, ay, que esté pasando prueba, ya quiere botar la cruz. Y Jesús le pesaba, pero la llevó por ti, por mí. Y luego estuvo ahí, alatillado, y ya le había puesto los clavos en el madero. Y él decidió decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ni bien alguien te toca, córtale la mano. Tú te metes conmigo, Dios del ángel de Jehová te corta el cuello. Ponte a orar y dile: Señor, ten misericordia, no lo toques. Él es un impío, no entiende. Yo, en cambio, soy el que debo dar testimonio, porque yo digo que soy el que estoy en la luz. Pero se te levanta la carne, muchas veces al cristiano. Por eso la mansedumbre contrarresta la ira, que es una obra de la carne, y la amargura, porque a través de la ira hay amargura en tu corazón. Así es. Y eso es algo muy terrible, que contamina y te seca y no te deja en paz, pasas turbado. Por eso siempre dice: si tienes algo con tu prójimo, ve y dile, porque esas raíces de amargura son muy terribles.
Por eso mucha iglesia se va a quedar si no saca toda esa amargura de su corazón. ¿Por qué? Por no tener mansedumbre. Porque la mansedumbre te ayuda a ser sumiso, tranquilo. Te ayuda a que si tú ves algo, tú te quedas así tranquilo nomás y termina el culto y vas a hablar tranquilamente con ese hermano. Es una tranquilidad muy hermosa que Dios te pone. Ese fruto me gusta, la mansedumbre. Porque tú puedes ver algo de tu hermano y tú no te enojas en el culto, sino que tú esperas que termine y le vas a decir con amor. La mansedumbre es algo tan hermoso que Dios a los profetas, porque Dios siempre a los profetas les revela el pecado. Tú en vez de decir, ese hermano es pecador, tú tienes tanta mansedumbre que lloras por él. Y de la mansedumbre, la templanza. Templanza es el poder negarse. Vemos a un José en Egipto que estaba lejos de su tierra, lejos de su padre, y él podría haber dicho: mis hermanos me metieron al pozo, me vendieron como esclavo, yo no te sirvo, Dios. A la final estoy en Egipto, tú no me ves. Pero él no dijo nada de eso, que fue probado por la mujer de Potifar. Y él tuvo en ese momento templanza que corrió del pecado. Y hay una adolescencia, hay una juventud que necesita templanza en estos tiempos para que corra el pecado. Templanza significa control, que tú puedes tener control de tus ojos a no mirar a esa mujer de la calle, a ese joven que te está escribiendo cosas obscenas. Templanza te ayuda a que tus labios no salgan palabras de ira. Te ayuda a controlar tu sistema nervioso y tu cuerpo, tus labios, tus manos, todo. Por eso Dios está llamando a esta generación en estos tiempos a volver en el Espíritu, porque Cristo viene y sin santidad nadie verá a Dios. Por eso Cristo está que llora, viendo cómo la iglesia comenzó en el Espíritu y ahora está en la carne. Porque yo conozco muchas iglesias y no es necesario irme allá en esa iglesia. Dios me habla en el secreto y me narra cómo están las iglesias hoy en día. Me dice el Espíritu Santo: están en contienda, en ira, en celo, tienen envidia entre hermanos. Y Cristo viene, 1 o 2 se van nomás. Pero la palabra hoy en día te está hablando que es necesario volver en el Espíritu, porque Cristo no quiere que tú te pierdas, que te quedes. Él quiere salvarte, darte vida, dame la mí también. Por eso es necesario volver a las obras del Espíritu, no vivir en la carne, porque en la carne no edificamos a nadie y somos piedra de tropiezo para el prójimo. Pero más en el Espíritu somos edificación para el pueblo y ayudamos a crecer al prójimo. Eso es lo que Dios quiere. Mucho más nosotros que estamos comenzando. Dios nos está exhortando a que seamos espirituales, no niños fluctuantes, carnales, que toca cada rato estar cambiándole los pañales, ya teniendo tiempo. Dios quiere que vivamos en el Espíritu para no hacer mucha carga a los pastores, a la iglesia que tiene que crecer, porque cuando uno obra en la carne, la iglesia no crece. Y cuando un hermano o hermana está en la carne, es estancamiento. Dios no quiere eso. Y Dios, si es necesario, arranca esa parte, así como hizo con Lucero arriba. Porque Él no permite que todas las manzanas se contaminen. Si Él tiene que salvar, por eso Él mismo dice que corta. Porque Él sabía que iba a perderse los otros por causa de aquel o aquella. Y de la templanza es el último fruto. Todos estos frutos del Espíritu contrarresta a todas las obras de la carne. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Es que una iglesia comience a vivir en el Espíritu. Y yo no sé cómo los corintios que le dijo, oh Corintios, le dijo Pablo, ya comiendo comidas sólidas, ya tenían que ser maduros, todavía toca darle la tetita al niño. Toca todavía cambiarle el pañal, ay pastor, pastora, hijo, ya madura, que Cristo viene. Ya no es tiempo de vivir en la carne, es tiempo de vivir en el Espíritu y avanzar en la iglesia. Hay una palabra profética que el Espíritu Santo me redarguye. Sama. Es que Dios está hablando en esta noche a vivir en el Espíritu. Porque toda obra de la carne Dios va a sacar de esta congregación. Porque Dios tiene algo grande y todo lo que es piedra tropiezo Dios lo quitará. Y no soy yo, el Espíritu Santo que mora dentro de mí. Porque antes de pararme aquí siempre me arrodillo. Porque la Biblia le dijo a Jeremías,
¿Dónde estaban los profetas cuando estaban profetizando si yo no les dije nada? Tenían que haber venido al oculto para profetizar. Por eso no me gusta pararme aquí sin antes no tener una relación con Dios al oculto. ¿Y por qué Dios te está hablando en esta noche, amada iglesia? Porque Dios quiere hacer un desarrollo grande y rápido en esta congregación. Yo veo un expandimiento rápido y grande. ¿Pero por qué? Dios te está exhortando porque has estado viviendo la carne y no en el espíritu, siendo piedra tropiezos para otros, infructuosos y siendo mucha carga a los pastores por no vivir en el espíritu. Pero la misericordia de Dios es grande, que la Biblia dice que el que se arrepiente y la verdad los hará libres. Pero al antiguo Dios lo mira de lejos, ese es el que no reconoce. Ponte de pie, iglesia, pongámonos todos, digo pongámonos todos en manos de Dios, amén. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Mi hermano Mauricio, mi hermano finalice nomás. Finalice.